Hola a todos y a todas y bienvenidas a este nuevo episodio del día de hoy. Pero José, 2 en un día, 2 episodios en un día, ¿es que te has vuelto loco? Bueno, no se pongan así, no se pongan así, no os pongáis así, no se cabreen. Si no pueden escucharlo hoy, ya lo harán mañana, ¿verdad? Bueno, pues miren, sí, hoy hay 2 episodios del podcast. ¿Y por qué no? He pensado, al fin y al cabo, como saben, esto es un podcast, ¿sí? Y lo puedes escuchar cuando quieras, puedes repetir tantas veces como quieras y de muchas maneras diferentes, ¿no? Puedes escucharlo en tu ordenador, puedes escucharlo en tu móvil, puedes escucharlo en tu reproductor MP3, reproductor MP3, en el coche, en el autobús, en el metro, en el avión, ¿verdad? En muchos sitios. Y por cierto, seguramente muchos lo sabrán, pero por si acaso lo digo, si te gusta escuchar el podcast desde el móvil, desde tu móvil, con una aplicación, con una app para podcasts, por supuesto, pues algo que resulta muy cómodo es descargar los audios en tu teléfono móvil, ¿sí? En tu teléfono móvil, de tal modo que ya no necesites una conexión a internet para escucharlo. Esto es muy cómodo, por ejemplo, si te interesa escuchar estos audios en el avión, ¿sí? Ahora creo que en todas las compañías, en todas las compañías aéreas, me refiero, ya permiten usar el móvil en el avión con una condición, ya dejan usar el móvil en el avión siempre y cuando esté en modo avión. Fíjense que acabo de poner una condición, ¿verdad? Siempre y cuando esté en modo avión. Así que si tienes que viajar y quieres disfrutar de este podcast, o cualquier otro, claro, pues que sepas que puedes hacer esto. La aplicación de ebooks, la que yo uso en mi teléfono Android, también está para el teléfono de Apple, ¿cómo se llama? El iPhone. Pues la aplicación de ebooks va bastante bien y la suelo recomendar, pero si ya estás acostumbrada a usar otra aplicación diferente y puedes acceder a este podcast desde ahí, pues lo mismo es. Lo mismo es lo mismo, ¿vale? Es indiferente, ¿vale? Lo mismo es una expresión bastante informal. Voy a repetir esa última parte. Si puedes acceder a este podcast desde ahí, desde ese otro dispositivo, pues lo mismo es, pues es lo mismo. Pues vale, está bien, claro que sí. Bueno, vamos al tema. Hace algunos días en el grupo de Facebook propuse un juego o una especie de acertijo, si quieren, en el cual ustedes, los aprendientes, tenían que adivinar qué palabra tenían en común las imágenes que yo mostraba. Había varias imágenes, ¿no? Había una imagen en la que se veía un medicamento en forma de pastilla, ¿sí? Una pastilla así redondita, pequeña, un medicamento, una pastilla que te tomas para curar alguna enfermedad, ¿vale? O para tratar alguna enfermedad. Luego había una pastilla de jabón, ¿sí? Una pastilla de jabón, el jabón de toda la vida, ¿sí? El jabón de toda la vida, el jabón clásico, venía en pastillas antes, ¿verdad? Era sólido, ¿sí? Era como un pequeño bloque. No venía líquido y en botella. En botella, perdón. No venía líquido y en botella, como se vende pues la mayoría del jabón hoy en día. Y luego, aparte de esto, mostraba también la imagen de unas pastillas de freno, ¿sí? Unas pastillas de freno para motocicletas o bicicletas, ¿verdad? Esas placas de metal, ¿no? Son planas, son placas de metal que sirven para frenar
estos medios de transporte, que son las motocicletas y las bicicletas, o motos y bicis, ¿no? Y finalmente, ¿sí? La última imagen, la primera en esa imagen realmente, pero bueno, la última que voy a mencionar ahora, la última que voy a mencionar es la pastilla de caldo. Pastilla de caldo. ¿Y qué es una pastilla de caldo? Bueno, si estás en el grupo de Facebook, es probable que ya lo sepas. Y si no, yo te lo recuerdo, ¿sí? Pero esta pastilla de caldo es un producto que se compra en el supermercado, ¿sí? Y que sirve para dar sabor a la comida. Una pastilla de caldo tiene un sabor muy intenso. Se usa para dar sabor a la comida. Le da sabor a la comida. Suele venir en forma de cubo, ¿sí? O más bien un cubo alargado, más o menos, de pues unos 2 centímetros de ancho, más o menos, no sé, y 2 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho, 2 centímetros de largo, por 1 centímetro de alto, por 1 centímetro de alto, más o menos, obviamente. Y bueno, al fin y al cabo no es más que un producto concentrado, muy concentrado, que se echa a algunos platos para darles sabor, ¿sí? Para darles sabor. Esta última expresión que he repetido varias veces es bastante interesante. Para darles sabor a muchos platos. Para dar sabor a muchos platos. Y sobre todo a muchos caldos también, a muchos caldos. Bueno, José, entonces este podcast va de esto, ¿no? Querías recordarnos esta información que publicaste hace unos días en el grupo. Querías recordarnos estos significados de la palabra pastilla, ¿no? Pues no, en realidad no. Todo este rodeo que he hecho para llegar a este punto ha sido para llegar precisamente a otra palabra, a la palabra caldo, a la palabra caldo que ya he mencionado. Un caldo es un líquido, ¿verdad? Un líquido que se obtiene de la cocción de los alimentos. Es decir, ponemos un alimento en agua, ese alimento puede ser carne, pescado, pueden ser verduras, verduras varias, ¿sí? Los ponemos en agua, los cocemos en agua, ¿sí? Y el agua va cogiendo sabor. El agua va cogiendo sabor poco a poco, ¿verdad? Va cogiendo ese sabor que toma precisamente de esos alimentos, ¿sí? Ese sabor los toma de esos alimentos. Y bueno, si tenemos miedo de que el caldo nos quede un poco soso, sin sabor, si tenemos miedo de que el caldo nos quede un poco soso, pues podemos añadir una pastilla de caldo, ¿verdad? Una pastilla de caldo. ¿Para qué? Para potenciar su sabor. Para potenciar su sabor. Caldo. Podríamos jugar un poco más con esta palabra, pero en este episodio mi intención era simplemente enseñarles una expresión. Antes de darles la expresión en sí, vamos a recordar qué es una taza. Vamos a recordar qué es una taza. Yo creo que lo saben, ¿no? Una taza es un recipiente pequeño para poner un líquido. Pues agua, un caldo, ¿sí? Un té, ¿sí? Un té, un café. Pones un líquido y te lo bebes, ¿no? Una taza es un recipiente pequeño para poner un líquido y beberlo, ¿sí? Y bebértelo. Es decir, como un vaso, pero con asa. Con asa. Tiene un asa que es por donde cogemos la taza. Sobre todo cuando el líquido está muy caliente, cuando el líquido que está dentro de la taza está muy caliente, para no quemarnos, usamos el asa para coger la taza, ¿vale?
Bien, ojo a la pronunciación, ¿vale? Taza, pero se escribe con Z. Taza, taza. Ujú. Bueno, pues si nos apetece, podemos poner el caldo en una taza, ¿sí? Y tomárnoslo en esta misma taza, ¿verdad? Sobre todo en invierno, cuando hace más frío, a veces nos puede apetecer, pues, una buena taza de caldo caliente. Ujú. Así que ahora sí, ahora sí que sí. Ahora tenemos todas las palabras que necesitamos para la expresión. Si quieres caldo, toma 2 tazas. Claro, como el título de este episodio, ¿verdad? El título de este episodio, es así. Si quieres caldo, toma 2 tazas. Esta expresión no es que sea tan común como otras, ¿sí? No es que sea tan común, pero me parece interesante mencionarla en caso de que oigan algo así. La oigan o la lean, de hecho, ¿no? En Internet. Cuando una persona insiste mucho en algo, ¿sí? Insiste mucho, repite mucho algo, insiste, pide algo de manera muy insistente, muchas veces llegando a ser un poco pesada, pues cuando finalmente lo consigue, pero de alguna manera obtiene algo, al final obtiene algo mucho más grande, en mucha mayor medida de lo esperado, de lo que esa persona esperaba, hasta el punto de verse incluso afectado negativamente, pues a esa persona que ha recibido lo que quería, pero en un grado mayor, en un grado tan grande, digamos, que ha afectado negativamente a esa persona, pues ahí podríamos decirle a esa persona, ¿no querías caldo? Pues toma 2 tazas, doble ración, ¿sí? Doble ración. En lugar de una taza, de una ración, 2 raciones, 2 tazas, ¿sí? ¿No querías caldo? Pues toma 2 tazas. Es decir, es una forma de venganza, ¿no? Entre comillas, una forma de reprimenda, ¿sí? Una forma de decirle a esa persona que ha sido muy pesada y que ahora va a tener lo que quiere, pero en un grado mayor de lo que esperaba y en una magnitud tan grande que de algún modo pues afecta negativamente a esa persona, y al final no va a querer más eso que estaba pidiendo tan insistentemente. Así que, bueno, siempre tiene ese sentido de venganza, ¿vale? Pero, o normalmente, pero muchas veces también se puede decir de manera amigable o amistosa, ¿sí? Quizás con alguien de confianza, por ejemplo. ¿No? Para burlarnos de un amigo que está pasando por una situación un poco incómoda, por lo que sea, pues podemos usar la expresión. Pero incómoda, no grave, solo incómoda. Obviamente si es grave, no es una broma, ¿no? No es una situación graciosa. ¿Qué sería este caso? Por ejemplo, este es el segundo podcast de hoy, ¿sí? Ustedes seguramente no se lo esperaban, porque después de tanto tiempo sin publicar, a pesar de insistir mucho, algunos han, bueno, no tanto, pero vamos a imaginar que han insistido muchísimo, ¿no? Pues claro, después de tanto tiempo sin publicar, pues no esperan recibir tanto, ¿no? 2 podcasts, 2 episodios en un día. Y yo, obviamente, en tono amigable, ¿vale? Obviamente en tono amigable, les puedo decir, venga, ala, me lo han pedido un montón, pues nada, otro podcast para hoy. No querías caldo, pues toma 2 tazas, ¿no? O no querían caldo ustedes, o no queríais caldo vosotros, pues tomad 2 tazas. Tomen ustedes 2 tazas, pues toma tú 2 tazas, ¿vale? Vamos a hacerlo con tú. ¿No querías caldo? Pues toma 2 tazas. Con ustedes. ¿No querían caldo? Pues tomen 2 tazas. Con vosotros. ¿No queríais caldo? Pues tomad 2 tazas. ¿Vale? Muchos no tendrán tiempo de escuchar 2 en un día y tendrán que esperar, pues, a otro día. Pero sé que muchos otros escucharán los 2 sin problemas, ¿eh? Eso creo que es verdad.
Bueno, pues esto es un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de un caso amistoso, ¿eh? No tiene nada que ver con la venganza, ni mucho menos, ¿verdad? En cualquier caso, ya les digo, en este ejemplo se trata de un caso así, pero también, o sea, amistoso quiero decir, pero también se puede decir con ánimo de venganza, que es el caso que expliqué antes, el primero, el caso, digamos, más común, diría, o situaciones igual más generales, ¿no? Por ejemplo, en Word Reference he visto un ejemplo que me ha gustado y que lo voy a compartir con ustedes en el foro, ¿no? Esto lo dijo alguien en el foro de Word Reference, que es una página que recomiendo mucho, en un foro en el que hablan de esta expresión. Una persona cuenta o contaba que en su infancia siempre le pedía a su madre montar en el tío vivo, ¿no? Bueno, creo que fue una ocasión, no estoy seguro ahora. Pues en esa ocasión se lo pidió con mucha insistencia. Al final, su madre, pues que igual estaba un poco harta, pues le compró varias vueltas seguidas, ¿no? Seguidas, una detrás de otra, varias vueltas. O varias rondas seguidas, ¿sí? Varias rondas seguidas, ¿eh? Y al final, pues la chica, ¿no? Cuando era niña, dice que a la tercera vuelta, ¿sí? A la tercera vuelta, o sea, primera vuelta, segunda vuelta y a la tercera vuelta ya estaba tan mareada, que se quiso bajar del tío vivo y ya no quiso subirse más, ya no quiso montarse más, porque estaba mareada, ¿eh? Una o dos vueltas más y al final vomita. Cuando estamos mareados, si eso aumenta, al final vomitamos. Si el mareo aumenta, vomitamos, ¿verdad? Estar mareado. A nadie le gusta estar mareado. Cuando viajamos en un barco y se mueve mucho, pues nos podemos marear fácilmente si no estamos acostumbrados. Bueno, pues esta niña en este caso, a la tercera vuelta ya estaba mareada y ya no quiso más tío vivo. Ya tuvo suficiente, más que suficiente. Pues este es un buen ejemplo que ha puesto esta persona en el foro. Tuvo una dosis tan grande de lo que quería, de tío vivo, que al final pues le sentó mal, se mareó y no volvió a pedírselo a su madre. No volvió a pedírselo a su madre. No sé si la madre lo hizo adrede, con intención o no, pero si fue así, le pudo haber dicho, ¿no? Tanto tío vivo, que la niña estaba insistiendo. Tanto tío vivo, pues venga, 10 vueltas. ¿No querías caldo? Pues toma 2 tazas, ¿no? Le podría haber dicho a la madre. ¿No querías caldo? Pues toma 2 tazas, 10 vueltas de tío vivo. Un poco cruel, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos un caso, un ejemplo que puso esta chica en el foro, ya pondré el enlace. Pues un caso de uso de esta expresión que, como digo, no se usa tanto, ¿vale? Pero que podrían escuchar en algún momento de su andadura en el proceso de aprendizaje del español, ¿vale? De su andadura, de vuestra andadura en el proceso de aprendizaje. Esta es la versión que yo he oído, creo que es la más extendida, pero también he visto otras escritas por ahí en internet, ¿eh? En lugar de caldo, decir sopa, por ejemplo, ¿no? En lugar de caldo, sopa. Pero bueno, creo que con la que les he explicado es suficiente, más que suficiente. Pues nada, muchas gracias por escuchar y ya está. Nos vemos en el próximo episodio pronto, de este podcast, Español con José, que es un podcast para aprender y mantener también tu nivel de español. Hasta pronto.